El gremio de taxistas han mostrado preocupación ya que varios de sus compañeros han sido víctimas de la violencia. El modus operandi del delincuente es abordar taxis sobre la calzada Raúl Aguilar Batres para solicitar su traslado a la zona 11 capitalina, en donde asalta a los pilotos que lo movilizan. Una cámara de seguridad logró grabar el momento en donde una de sus víctimas desciende del taxi, trata de buscar refugio en una vivienda y el criminal baja, lo amedrenta con un arma de fuego para luego abordar el vehículo y robarlo. Sin embargo, las víctimas de este asaltante son varias. Anda armado, no usa gorra, no usa chumpa y pide un servicio a cierto lugar y en el trayecto ya le pone el arma a uno y dice que va a pasar por su esposa y llega a ciertos lugares y ahí lo amenaza a uno y lo empieza a despojar de sus cosas y lo amenaza a uno, inclusive a compañero ahí también pues le robó el vehículo, ¿verdad? Se lo llevó ya enojado que no le dio nada. Hasta el momento se desconoce la ubicación del vehículo robado. Delincuente molesto porque el compañero no, y a Dios gracias, pues está abierto el portón de esa casa. Él logró ingresar tempestivamente a la casa ahí y se protegió de la vida, ¿verdad? Porque esta persona sí, al parecer no se tienta el arma para dispararle a uno, ¿verdad? Y amedrentado él, entonces enojado el delincuente, lo que hizo fue llevarse el vehículo con rumbo desconocido, ya no supimos nada más. Todos los asaltos protagonizados por esta persona se producen en los alrededores de la 11 y 13 calle y 14 y 15 avenida de la zona 11 capitalina. Víctimas de este delincuente han identificado varias características del asaltante con el objetivo de alertar a otros compañeros. Esta persona no usa gorra, no usa chumpa, solo usa camisas así flojas, donde porta el arma. Y una de las características que se le nota mucho es que en un ojo como que tiene mucha nube, como que fuera ojo de vidrio, pero sí es altamente peligroso este delincuente. Esperamos que las autoridades lograran dar con él. Autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como otras entidades, indicaron en un informe que las profesiones y oficios más vulnerables en Guatemala son comerciante, pilotos del transporte público de carga, agricultor, campesino, agente de seguridad, conductor de mototaxi, tuk-tuk, ayudantes de pilotos, albañiles y por último, y también se considera que es un oficio muy peligroso, ser agente de la Policía Nacional Civil. Es importante ahondar en este tema, razón por la cual hacemos contacto con el analista Luis Linares, con quien estaremos conversando durante unos minutos. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos aquí en TN Todo Noticias. Definitivamente es importante el poder informar y dar a conocer lo que acontece en el marco de la violencia sobre los taxistas específicamente, porque han sido vulnerados, incrementa la violencia a diario, se da en 2 personas, inician la jornada laboral este día y son asesinadas. Es impactante y quizá la población ya se acostumbró a este tipo de noticias, cosas que no debería, por lo que le damos la cordial bienvenida e inicio con la siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales peligros a los cuales se enfrentan los taxistas? Bienvenido. Pues gracias, muy amable, buenas noches y un saludo a la audiencia. Mencionó usted un listado de oficios altamente o de actividades o de empleos, de trabajadores altamente vulnerables que proporciona el Ministerio de Trabajo o que elaboró el Ministerio de Trabajo. Lo que vemos ahí es que lamentablemente hay un número elevadísimo de personas dedicadas a varios oficios que están en la categoría de vulnerables. Eso significa que el Estado no está cumpliendo con la función de proteger, con su deber primordial, fundamental, de garantizar la vida y la seguridad de las personas.
porque no son segmentos pequeños, son decenas de miles o cientos de miles de trabajadores que están en esas categorías. Y en el caso de los taxistas, tanto taxistas asalariados como trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes, pues desde hace rato vemos que es un grupo particularmente vulnerable, víctimas de asesinatos, de secuestros y de otras acciones que los afectan profundamente en cuanto a la pérdida de vidas y también la incertidumbre en la cual se mantienen a lo largo de toda su jornada laboral. Y ante esta situación, el Estado ya, porque el caso que mencionaban al principio, que describían al principio del asaltante en la zona 11, en casos puntuales, pues se ve que esa persona tiene algún tiempo, ese delincuente tiene algún tiempo de estar actuando y sigue como que sin nada, sin ninguna, actúa con toda la impunidad del caso porque seguramente no se siente expuesto a una situación de peligro. Entonces ahí, volviendo al inicio, un terrible incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de garantizar la vida de todos los guatemaltecos. ¿Qué pueden hacer para protegerse en contra de la violencia que los acecha día con día? Pues lamentablemente ellos están expuestos en una situación de peligro permanente porque son taxis rotativos, no son taxis pero aún un taxi que funciona a través de llamadas telefónicas que llaman el usuario para que sea recogido el pasajero en algún lugar, o taxis de sitio, también están expuestos, pero ellos tienen una exposición permanente al peligro porque son taxis rotativos que tienen que pararle al que les haga el alto, al menos de que se vea de alguna manera evidencie la mala intención, pero eso es difícil de detectar. También está el caso de taxis fantasmas o piratas o falsos taxis que por otra parte afectan a los usuarios, que también es muy difícil para una persona que necesita un servicio. Si se para en una avenida y para un vehículo, ¿cómo va a diferenciar un taxi pirata, un taxi de un delincuente, de un taxi legal? Es muy difícil. Entonces el problema es la falta de seguridad para todos los guatemaltecos. Creo que eso tiene que resolverse y de esa manera se van resolviendo los problemas particulares de seguridad y de peligro de perder la vida que tienen profesiones como las que se mencionaron, los taxistas, los pilotos de transporte urbano, de transporte pesado, de tuk-tuk, en fin, bueno, y hasta los mismos policías que son los que debieran de protegernos. Son también un grupo que está sujeto a ataques y que por lo tanto padece el temor de ser atacado, y por eso es que en Guatemala vemos que después de que oscurece 7 o 8 de la noche, ver un policía es prácticamente imposible. Licenciado Linares, ¿cuáles son las zonas en las cuales están más expuestos los taxistas y por supuesto también los usuarios? Pues eso es el mapa que tiene que elaborar las autoridades. Por ejemplo, el caso, digamos, mencionaron el caso de la zona 11. Muchas veces hemos sabido digamos, que denuncian a través de las redes sociales los automovilistas de delincuentes que actúan, por ejemplo, asaltantes desde motos, que actúan en tal punto de la zona 14, tal punto de la zona 1, tal punto de tal zona. Entonces, esos mapas tienen que ser elaborados de manera permanente y actualizados para identificar los lugares en los cuales tienden a actuar los delincuentes, y que eso permitirá de alguna manera el reducir la incidencia. Pero también tiene el problema de que si un delincuente ve que un punto determinado está muy resguardado, muy vigilado, pues se va a ir a otro que no lo esté. Entonces, lo que se necesita es una cobertura
adecuada, suficiente, disuasiva de la acción de los delincuentes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que utilizan a los taxis para poder trasladarse de un punto hacia otro? ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Pues yo creo que para esto pues no hay remedio infalible, porque todos eventualmente necesitamos de un taxi en un momento determinado, y además es un servicio necesario, es una fuente de trabajo para muchas personas. Decir, por ejemplo, bueno, no todo solo tome taxi, que llame por el teléfono, en fin, es decir, no use a determinados taxistas que están en determinados lugares, pero quizás ver de qué manera en una consulta o en un diálogo, en una investigación que haga la policía y en el que participen los taxistas o en fin la autoridad competente, el Departamento de Tránsito, el Ministerio de Trabajo, identificar cuáles son los puntos o las situaciones en las cuales está expuesto en mayor medida un taxista, y así con las demás profesiones, con los demás oficios que están considerados como vulnerables, para identificar soluciones que van a ser transitorias, porque los delincuentes siempre van a un paso adelante. Si se cierra una puerta por un lado, van a buscar cómo abrirla por otro lado. Y también tiene que haber necesita Guatemala una campaña de despistolización, porque tenemos demasiada gente armada que circula sin ningún control, y eso también pues facilita que los delincuentes actúen, porque el que porta un arma sabe que existen pocas posibilidades de que sea detectado. Agradecemos al analista Luis Linares por habernos acompañado y por estar con nosotros esta noche aquí conversando sobre los riesgos y algunas soluciones también que se plantean para poder reducir la violencia en contra de los taxistas.